A partir de este video en adelante les voy a enseñar cómo crear un proyecto de traducción. Antes de comenzar a trabajar en un proyecto de traducción, antes de crear un proyecto de traducción, necesitamos, en el caso de que no nos lo envíe el cliente, necesitamos crear los asistentes de traducción. Es decir, la memoria de traducción y el glosario terminológico o la base de datos terminológica. Recuerden siempre de armarse una carpeta con el nombre del cliente, el nombre del proyecto, los pares de idioma donde van a guardar no solo las memorias de traducción que creen, la base de datos terminológica que creen o los asistentes, si se los ha mandado el mismo cliente, sino también en esa carpeta pueden guardar toda información extra que manda el cliente, como puede ser una guía de estilo, si es que la manda, o material de referencia, si es que la manda. Siempre sean organizados. Vuelvo a reiterar lo mismo que les dije en, en los videos anteriores. Ordenados. Organización, porque es la única forma que nos va a garantizar que nuestro trabajo también resulte organizado. Dicho esto, vamos a pasar a crear nuestra memoria de traducción. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el panel inferior a la izquierda, como ya les había mostrado, acá fíjense, si ustedes lo comparan con el video de presentación anterior, donde recorríamos el entorno de trabajo de Trados, aquí algunas ventanas desaparecieron. ¿Por qué? Porque, como les decía, hacia el final del video anterior, cuando yo no tengo cargado el proyecto, cuando no tengo creado el proyecto, obviamente no va a aparecer la carpeta de archivos ni la carpeta de informes. Entonces, para crear la memoria de traducción, me voy a memoria de traducción, hago clic aquí y en el panel superior, fíjense que voy a reconocer las secciones de memorias por el logo, ¿sí? Como tienen ustedes en el material de lectura, para que puedan reconocer que esto es una memoria, ¿no? Y acá aparecen dos áreas o dos secciones, dos pestañas. Una dice abrir, la otra nuevos. Si yo abro la de abrir, fíjense que arriba me dice abrir memoria de traducción. Yo no voy a abrir ninguna memoria de traducción porque recién comienzo a trabajar en Trados, por lo tanto no tengo ninguna memoria de traducción creada. Lo mismo va a ocurrir si es la primera vez que trabajo con un cliente determinado, por supuesto, a menos que ese cliente ya me mande la memoria de traducción eh, validada porque tiene incorporado diferentes tipos de traducciones anteriores, es otra cuestión. Pero cuando yo la tengo que crear desde cero, no me voy a ir acá, sino me voy a ir al panel que dice nuevos, voy a hacer clic aquí y en el menú desplegable la primera sección dice nueva memoria de traducción, que es la que voy a elegir. Se me va a abrir este menú donde hay varios ítems o varias casillas para llenar. Donde dice crear, ahí no voy a hacer nada, pero donde dice nombre, le voy a poner un nombre a mi memoria para que la pueda reconocer. Le voy a poner un nombre cualesquiera. En mi caso le voy a poner prueba de traducción SDL Trados. Luego donde dice descripción y copyright no hacemos nada. En ubicación, aquí vamos a elegir la carpeta donde vamos a guardar todos nuestros asistentes. Y como les decía recién, material de referencia, guías de estilo si es que nos manda el cliente. Y les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a ir a examinar, ¿sí?
vamos a ver la carpeta. Yo le puse Trados Video Clase como nombre. Y acá voy a hacer clic y seleccionar carpeta. Luego aprieto este botón de acá, selecciono este botón. Y fíjense, dice Trados Video Clase. Aquí en esta carpeta se va a guardar mi memoria de traducción, la memoria de traducción que estamos creando. Y en idiomas de origen, presten atención aquí. Por defecto, como Trados es una herramienta TAO de licencia alemana, en idioma de origen se me automáticamente, por defecto, baja German, de German. Entonces, aquí voy a seleccionar el idioma, que para nosotros va a ser inglés de Estados Unidos. Muchas veces, cuando ya llevan tiempo trabajando ustedes con los mismos pares de idioma, la herramienta Trados generalmente se los va a ubicar aquí arriba. ¿Sí? Yo les voy a mostrar. Ahora ustedes van a ir a English, fíjense, todas las variedades lingüísticas que tenemos del English, Cook Islands, Cyprus, Denmark, etc. Y nosotros tenemos que llegar a English United States. Bien, acá también tenemos English United Kingdom, nosotros seleccionamos English United States. En Spain también, si ustedes buscan, perdón, en Spanish, si ustedes buscan en el menú desplegable, van a encontrarse, vamos a ir a Spanish, fíjense todas las variedades lingüísticas que existen del español. Nosotros vamos a seleccionar español de España, que nos va a facilitar luego trabajar con todas las variedades lingüísticas que se imaginen y no tener memorias de traducción de español para distintas variedades lingüísticas como español de Nicaragua, español de México, español de Colombia, que no tiene sentido, sino que vamos a trabajar con este que dice acá, Spanish Spain International Sort, español de España. Selecciono ahí, le doy clic en siguiente porque no tengo más nada para hacer acá. Hacemos clic en siguiente, vuelvo a hacer clic en siguiente. Fíjense, en esta pantalla debemos tener en cuenta que todas estas casillitas que están aquí, fechas, siglas, cadenas alfanuméricas, horas, variables, números, etcétera, deben estar marcadas para que la memoria luego las pueda tomar en cuenta a la hora de trabajar con esa memoria en otro proyecto y que se pueda producir la autopropagación que vamos a estar viendo en un próximo video cuando tengo coincidencias totales o parciales. Fíjense, aquí tengo los idiomas, no importa si está invertido esto, ¿sí? Nuestro proyecto va a ser traducción directa del inglés de Estados Unidos al español de España, pero bueno, en este cuadrito nos dice con qué lenguas vamos a estar trabajando o con qué combinaciones idiomáticas vamos a estar trabajando. Luego hago clic en finalizar, ¿sí? Esperamos que llegue al final, ¿sí? Que me anuncie que está finalizada la creación de esta memoria de traducción, que lo voy a, no solamente me lo va a indicar este panel azul, sino también este botoncito que es como un visto en verde. Luego hago clic en cerrar y ya tengo mi memoria de traducción creada y se carga automáticamente a Trados. Fíjense que aparece aquí en este panel de la izquierda que dice prueba de traducción SDL Trados, que es el nombre que yo le di a esta memoria creada. Y si ustedes se fijan o alcanzan a ver aquí debajo en
al pie de la herramienta. A la derecha van a encontrar las banderitas que indican los pares de idioma y una flechita que me indica desde qué idioma a qué idioma voy a traducir. En nuestro caso, fíjense, tiene la bandera de Estados Unidos, que es nuestra lengua de origen, la flechita, y luego tenemos la bandera de España, que es nuestra lengua meta o nuestra lengua de llegada. Entonces, lengua fuente de partida Estados Unidos, lengua de llegada, lengua meta, la de España. Ahora vamos a crear nuestro segundo asistente de traducción, que es la base de datos terminológica. La base de datos terminológica, al igual que la memoria de traducción, tiene su propia extensión. La voy a reconocer por SDL TBX. SDL, claro está, por SDL Trad Studio, TB por Term Base. Tal como les comentaba en el video anterior, muchas veces los clientes grandes nos suelen enviar su propia memoria de traducción con segmentos ya consolidados, pero a su vez también nos suelen enviar la base de datos terminológica, que ya tienen ellos confeccionada con equivalentes ya validados, justamente para que con esa memoria de traducción y con esa base de datos terminológica que nos envía el cliente, uniformicemos los criterios en todos los documentos, en todos los encargos que debamos traducir para ese cliente en particular y para ese contenido en particular. Ahora bien, cuando ese cliente no nos envía ninguna base de datos terminológica y debemos crearla desde cero, lo que debemos hacer es tomar el texto fuente, el texto de partida, leerlo grosso modo, saber de qué se trata o a qué campo especializado pertenece, marcar aquellos términos que creemos que son necesarios para comenzar a elaborar nuestra grilla terminológica, buscar sus propios equivalentes utilizando los distintos diccionarios y glosarios especializados que les he ido compartiendo en las prácticas de traducción por cada área temática que fuimos trabajando. Tienen también recursos y fuentes de búsqueda y de documentación en el caso que sean campos que no hemos visto o que sean términos que no aparecen en esos diccionarios y glosarios específicos. Cuentan con sitios web para buscar, etc. Y no se preocupen porque por más que esa grilla terminología que empezaron a elaborar esté incompleta, a medida que nosotros avancemos en la traducción, podemos, o mejor dicho, la herramienta Trados nos permite ir cargando, ir actualizando esa base de datos terminológica con términos del texto fuente y el equivalente que hayamos elegido para poder seguir trabajando y uniformizando ese mismo equivalente para ese término en otros documentos, donde ese término, por supuesto, aparezca. Entonces, les voy a mostrar cómo crear esa base de datos terminológica. Para ello, vamos a empezar creándola en una grilla en Excel y después vamos a trabajar con Glossary Converter, que va a ser nuestro asistente, para convertir esa grilla en Excel en una base de datos terminológica asequible para que la pueda reconocer la herramienta Trados. Entonces, ¿dónde vamos a tener esa grilla en Excel?
en la misma carpeta donde hemos guardado la memoria de traducción que era, o que le dimos en llamar, Trados. Yo ya la tengo abierta, pero era Trados Video Clase. Hacemos clic aquí. Acá tenemos la grilla en Excel. Voy a abrirla. Y fíjense, es una grilla muy cortita porque el texto que he tomado como prueba, como ejemplo, es muy corto también. Pero para ver cómo se arma esta grilla. Vamos a tener dos columnas en Excel. En la primera ponemos English y todos los términos que hemos elegido del documento fuente. Y en la segunda columna Español y ponemos los equivalentes de cada uno de esos términos. Por supuesto, en esta grilla, como ustedes como pueden ver, hay términos insignificantes, como por ejemplo wait, Wednesday, January, que son términos que no necesitamos buscar los lingüistas, pero digamos los agregué como para aumentar la densidad terminológica de esta grilla. Recuerden que además podemos incorporar información adicional, como por ejemplo una columna donde aparezcan conceptos, definiciones, comentarios, sobre todo de términos extraños, desconocidos en la cultura meta, cuando se trate de términos polisémicos o cuando estemos en presencia de términos que representen cognados o false friends, que pueden ser un obstáculo también para el traductor. Podemos incorporar otra columna donde agreguemos imágenes, sobre todo cuando estamos trabajando con ingeniería o con material de laboratorio, donde aparecen términos que si no estamos preparados muy bien en esa área específica y desconocemos ese término, la imagen puede permitir al traductor hacerse una idea de cómo es ese aparato o esa máquina o ese instrumento que está traduciendo, ¿no? En otra columna podemos incorporar también enlaces a sitios web donde nos permita documentarnos aún más sobre esa terminología específica, por más que estemos especializados en un determinado campo, en una determinada área temática, puede haber términos que nos resulten desconocidos o extraños. Bueno, estas columnas adicionales sirven para salvar esos inconvenientes. Y cuando utilicemos el Glossary Converter, que va a ser nuestro asistente para convertir esta grilla en Excel en formato multiterm, también nos va a levantar toda la información que componga esta grilla que hemos elaborado. Sea que tengamos solamente la columna de inglés y la columna de los términos en español, o que además de ellos tengamos todas estas grillas con información adicional. Bien, entonces, elaborada nuestra base de datos terminológica, vamos a cerrar aquí y vamos a convertir por medio de Glossary Converter esta grilla en Excel en formato multiterm, que es el formato asequible, el formato que, que SDL Trados Studio se permite reconocer y se permite trabajar dentro del proyecto de traducción. Entonces, vamos a cerrar acá. Y Glossary Converter es un asistente que se puede descargar directamente de la tienda de SDL Trados Studio.
Esa tienda es como la Play Store de los celulares donde ustedes bajan no solamente juegos, sino también bajan programas informáticos. Bueno, en el caso de la tienda de Trados Studio, vamos a encontrar solamente asistentes útiles para el profesional de la traducción. Entonces, ¿cómo la voy a descargar? Fíjense, ustedes tienen aquí en la parte superior donde dice complementos, hacemos clic acá y acá tenemos lo que les decía recién, SDL App Store, hago clic aquí, se abre la tienda, esperamos un ratito que se abra por completo, sí, ahí está, hacemos clic en esta casilla que dice App Store, ¿sí? Y aquí, donde está la lupita, en este casillero de búsqueda, empiezo a escribir la aplicación o el asistente que yo quiero descargar desde Trados. En nuestro caso era Glossary Converter. Voy a poner Glossary. Bueno, y sin terminar de escribirlo por completo, aparecen distintos asistentes donde aparece justamente esta palabra de búsqueda glossary. Y si se fijan, al final tenemos este glossary converter, que es lo que buscamos. Hacemos clic aquí. Fíjense, se abre un submenú donde al pie, en esta casilla en verde, dice descargar. Hago clic aquí y automáticamente se me va a descargar el Glossary Converter a mi máquina. Glossary Converter es un asistente de descarga gratuita, de acceso libre, pero no crean que todos los asistentes que permite descargar la App Store son gratuitos. Hay otros que son pagos. Yo no voy a descargarlo porque ya lo tengo descargado en mi máquina, simplemente es para mostrarles cómo se descarga este asistente desde la App Store de Trados. Y voy a poner aquí en la búsqueda, empezar a poner Glossary Converter para abrir el asistente Glossary. Bueno, ya lo tengo aquí y lo reconozco por esta flechita en sentido bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque me permite convertir de inglés al español, pero también del español al inglés. Entonces, voy a poner aquí Glossary Converter, abro el asistente, esperamos un ratito, acá está abierto. Esta es una versión en español. Si ustedes tienen la versión traducida en inglés, es probable que los asistentes se bajen en inglés. La primera casilla donde vamos a ir, esta que dice configuración, que en la versión en inglés será setup. Hago clic aquí y se me abre este menú. Hay varias cosas a tener en cuenta aquí para que nuestra base de datos terminológica resulte óptima. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este menú aquí, ¿sí?, de salida predeterminada, debe decir multi-term term base. Si no dice eso, desplegamos el menú y lo seleccionamos desde aquí. Segundo criterio, debemos seleccionar nuestro formato del archivo de entrada y el formato del archivo de salida. Recuerden que el formato del archivo de entrada es Excel y el formato de archivo de salida va a ser multiterm, que es el formato asequible para que lo reconozca Trados. Tengan en cuenta tengan en cuenta esto, ¿no? Que esté marcado formato aquí en la columna de la izquierda y empezamos a seleccionar los formatos de ambos archivos, el de entrada y el de salida. Aquí, en este menú desplegable, elegimos el formato del archivo de entrada, que va a ser este Excel 2007 que dice aquí.
y el formato del archivo de salida que va a ser justamente multiterm term base. Bien, y automáticamente se me va a ubicar aquí debajo. Recuerden siempre, antes de seguir, que esta casilla esté marcada, pintada. Así que hacemos clic ahí, fíjense que se pinta automáticamente de verde y le damos OK. Primera fase lista. Segunda fase. Vamos a ir a la casilla que dice dentro, en mi versión en español, en la versión en inglés dice in. Hago clic aquí y automáticamente me redirecciona a la carpeta que he armado y donde tengo la memoria de traducción, donde voy a tener el proyecto de traducción, el texto, el encargo. Puedo guardar también guías de estilo, puedo guardar material de referencia acá. Bueno, y en esta carpeta que tengo también la grilla en Excel que les mostré, donde tengo, los datos terminológicos. Entonces, voy a hacer clic en la grilla en Excel, hago clic acá, fíjense hasta que el sistema trabaje, bueno, y llego al final y ya tengo armada mi base de datos terminológica. Voy a hacer clic en salir para salir del asistente. Nos vamos a ir a la carpeta que habíamos armado de trados video clase, que así le habíamos puesto el nombre, que la tengo aquí. Hago clic y fíjense, tengo este simbolito acá que dice TP The Guardian, es la base de datos terminológica convertida, ¿sí?, de Excel a multiterm, que es, como dijimos recién, el formato de archivos o el formato, mejor dicho, de bases de datos terminológica asequible a Trados, para que Trados lo pueda reconocer. Fíjense, si yo hago clic sobre, sobre la base de datos ya convertida a formato multiterm, vamos a ver, fíjense en multiterm, vamos a ver cómo se va a mostrar esta base de datos. Fíjense, así se muestra. Si yo me deslizo sobre los términos que tengo aquí en inglés, para cada término se va a aparecer su propio equivalente en español. Fíjense, aquí tenemos el término en inglés y el término en español, su equivalente en español. Ahí tengo pen, pero si yo me muevo hacia el término siguiente, aparece poison. Si yo me muevo al término siguiente, que es reindeer, me parece ciervo o reno, y así sucesivamente. Ahora bien, cuando armamos nosotros nuestra grilla en Excel, no respetamos el orden alfabético, ¿sí? Sin embargo, voy a abrirlo para tener un conocimiento más cercano de lo que yo les estoy diciendo. Si yo abro esta grilla en Excel, fíjense, empezamos con reindeer, después seguía con weight, poison. Fíjense que no hay un orden alfabético aquí. Sin embargo, cuando hacemos la conversión a multiterm, el mismo asistente me los ubica por orden alfabético. Ya no tengo reindeer como primer término, sino mi primer término aquí es cage. Y mi último término no es, a ver, Wednesday creo que era, no, January, sino que es wait. Bueno, esta es la grilla o esta es la base de datos terminológica que voy a cargar a la herramienta Tao juntamente con el otro asistente que creamos, que es la memoria de traducción, para crear nuestro proyecto. Ahora, lo que finalmente, para terminar este recorrido por la creación de la base de datos terminológica, fíjense que
en los términos aparecen una casilla tanto en inglés como en el equivalente en español que dice añadir término. Si yo hago clic ahí, se aparece esta casilla donde yo puedo agregar sinónimos, un breve concepto, un breve comentario del término. Por ejemplo, dice weight, peso. Usar solo como sustantivo, voy a poner, ¿sí? Un comentario cualquiera. Le doy clic aquí en la pestañita del OK y ahí automáticamente, si ustedes se fijan, se cargó. Entonces, cuando yo vuelva a wait, fíjense que tengo ese comentario escrito aquí en español.